Saludos, aquí nos encontramos con el diputado Pedro Botello, diputado de La Romana, quien ha sido un partícipe y principal vocero del 30% para las aseguradoras de fondo de pensiones para los trabajadores. Así que como muchísimas personas nos preguntan qué va a pasar con el 30% de las AFP, aquí estamos con él para que nos dé todos los detalles en cuanto a este tema. Cuéntanos, Pedro, sobre este tema que nos tiene tan interesados, intrigados a todos. Mira, la lucha del 30% es una lucha de carácter social. Nosotros abrazamos esta causa y la abrazamos con muchos diputados y diputadas, conscientes de que la población está pasando por momentos muy difíciles. Esos momentos difíciles se corresponden con una pandemia, con una crisis sanitaria, no local ni nacional, sino de carácter mundial. La crisis económica que ha generado la pandemia, la paralización de toda la actividad económica y en este caso la desescalada que viene implementando el gobierno en torno a la dinámica, ¿verdad?, para aperturar el comercio no es suficiente, porque ahora viene un nuevo elemento y es que todas esas empresas que han pasado por situaciones difíciles, prácticamente la mitad del empleo humanidad está siendo enviada a su casa. Entonces estamos hablando de que más del 50% dejó de cotizar. Tú puedes ver los informes de la CIPEN. Ahora mismo tú puedes observar que los programas FASE, los nuevos anuncios que se hacen en cuanto a la culminación de estos procesos de los FASE, los partí, quédate en casa, es lo que crea mayor incertidumbre en la población y lo que te indica a que la aprobación del proyecto de ley del 30% es obligatorio. Es un asunto de carácter inminente. El gobierno no tiene otra alternativa que colocar no el gobierno, digo el gobierno, pero no es el gobierno, son las AFP, que son administradoras de fondos de pensiones. Está bien, está de más reserva que la del gobierno, pero popular, AFP popular no es del gobierno. Pero de todo modo el gobierno toma una buena participación en este caso, porque ustedes como legislación o como legisladores, en tu caso, que ha sido uno de los principales, o ha sido quien propuso el proyecto de ley, debe también de tomar su parte para que las aseguradoras asuman, ¿sí o no? Sí, porque es una decisión que la tiene el poder político y en este caso los senadores del PRM son la mayoría prácticamente en el Senado de la República. Ellos constituyen la mitad más uno, pero como se trata de una ley de carácter orgánico, o sea, una votación especial de 2/3 partes, ahí están los diputados del partido, los senadores del Partido Reformista. Digo los senadores porque el proyecto está en el Senado, no fue aprobado en la Cámara de Diputados. Exacto. Pero también están los senadores de la Fuerza del Pueblo, que lo asumieron aquí en la Cámara de Diputados, los diputados de ese partido. Pero también están los propios diputados del PRM que votaron en la Cámara de Diputados y que inclusive firmaron el proyecto, incluido el presidente de la República, en el caso de él. En ese tiempo ya eran oposición. Eran oposición. Entonces dime, por ser ellos oposición, él cambia. Hay un gran reto y es ver la doble moral del político. El que ayer andaba en campaña y el que hoy está en el poder. Hay que ver cuál va a ser la posición de mi amigo Rafael Eduardo Estrella, una persona que hasta donde yo lo conozco y lo conocemos todos, tiene una fama de que es una persona muy honesta, muy seria, que es el criterio y la convicción que tengo de ese político, mi amigo, mi gran amigo Eduardo Estrella, y que yo sé que no va a dejar caer su palabra. Pedro, yo te veo que te estás movilizando en diferentes provincias, has hecho pancartas, letreros, te fuiste a Santiago. ¿Tú no sientes como que te han dejado solo con este proyecto? Mira, yo creo que cada quien juega a su papel. A lo mejor no estén todos los diputados que firmaron en lo trazado conmigo, pero sí está la población quien es realmente que se va a beneficiar. Porque una cosa son los diputados que tienen su AFP particular, que es el Imprescondo, que dicho sea de paso, cuando salimos de aquí, según el tiempo, salimos con muy buena pensión, muy diferente a estos descamisados, que por más dinero que tengan, difícilmente logren alcanzar una pensión
de 20,000 pesos. Difícilmente. Aquí las pensiones son de 5,000, 6,000 pesos. Sí, eso es verdad. La inmensa mayoría son de 5,000 y 6,000 pesos. Entonces yo creo en ese pueblo al que nosotros hemos estado apoyando en esta lucha, quien es el que necesita. Los diputados que han abandonado la causa, ellos tendrán sus motivos, tendrán sus razones, y a lo mejor se les puede aplicar a ellos el viejo refrán de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ayer un grupo que estaba en la oposición entendían, o todavía entiendo yo, deben entender que el 30% es una necesidad porque es un dinero que tiene el pueblo en esos fondos de pensiones que, si bien es cierto, son fondos o fondos provisionales que están destinados para el retiro del trabajador, el retiro digno, entre comillas, que no hay ningún retiro digno. No, que casi nunca lo favorece. O sea, el menos beneficiado con esto es el trabajador. Tenemos más de un 52% de solicitudes de pensiones por sobrevivencia que han sido rechazadas. Tenemos más de 2,000 millones de pesos en los fondos de pensiones de afiliados que fallecieron y que hoy no le ha sido entregado a sus familiares una pensión. Tenemos cientos de miles de ciudadanos que con discapacidad absoluta, ellos no lo aprueban, porque según ellos no aplican. Entonces, el fondo de pensiones o la ley de seguridad social, que ni es segura ni es social, como lo decía la inmensa Inés Bryan, es presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social y quien se fuera de tiempo, que yo sé que Dios la tiene en un lugar muy especial, ella decía que la ley de seguridad social ni era segura ni era social. Y lo decía con vasta razón, porque una ley que todos los beneficios, todos los privilegios se los dé a las aseguradoras de salud, a las aseguradoras de fondos de pensiones, al sector laboral, específicamente del empleador, de los empresarios y no del trabajador, es una ley muy injusta. Y nosotros estamos trabajando para colocarlo a lo inverso. Inicialmente, Pedro, 4 millones de personas, inicialmente. 4.200.000 han tenido acceso a depositar sus fondos de pensión. 4 millones. 4.200.000. Ahora mismo llega 1 millón. ¿Qué decía? Porque vamos a hablar ya del gobierno que pasó. ¿Qué decía el gobierno en base a la ley, que es la ley de la seguridad social? Que el ciudadano, por ejemplo, que está solicitando este fondo de pensiones, ellos, en este caso de pandemia, yo misma leí que esos fondos son intocables y que si estos fondos algunas entidades bancarias la pueden tocar, pueden ser hasta penados y sancionados, ¿entiendes? Entonces, se ha rumorado muchísimas cosas. Hay personas que dicen que el gobierno pasado usó esos fondos. Bueno, lo primero, comenzando de lo último, Laura, pero lo primero que se hizo una acción triangular, Banco Central, Ministerio de Hacienda y las 4 grandes o monstruosas AFP, que son las que se quedan con todos los beneficios, AFP Popular, AFP Reserva, Crecer y Siembra. Hicieron una acción triangular que los propios economistas no llegaron a entender qué tipo de acción se trataba, porque sacaron el dinero del Banco Central, lo llevaron a la AFP para llevarlo entonces al Ministerio de Hacienda en bonos. Entonces, o sea, uno no entendió. Lo llevaron a Hacienda. El caso es, no se sabe qué se hizo con el 30% de las aseguradoras en caso de emergencia, porque ese dinero es en caso de emergencia, que está para los trabajadores. Ese es el objeto del proyecto de ley, porque bien tú has dicho, la ley tiene fines específicos. Fondos de pensiones específicamente para cuando un trabajador termina su vida laboral. Terminó su vida laboral, usted puede recibir una pensión, ya sea por sobrevivencia, ya sea por discapacidad, ya sea por vejez, desocupación. Son los mecanismos que establece la ley para retirar esos fondos de pensiones. Y además, la propia ley establece que ese patrimonio debe ser invertido para la sostenibilidad del sistema previsional. Ahora, Pedro, hay algo que aquí se está dando, y es que a las aseguradoras como que no le conviene que el trabajador esté empapado, que conozca los movimientos, porque hay gente que se muere y no conoce sus derechos. La ley establece claramente en uno de sus articulados que las escuelas deben impartir la materia de seguridad social.
Debe ser así. No, lo establece la ley. La ley establece que debe ser impartida la materia de seguridad social. Y ellos no lo han hecho nunca. Porque no les interesa que la población se eduque y conozca de seguridad social. Eso yo lo estaba pensando, porque yo decía, pero ven acá, las personas no conocen, o sea, se mueren, no saben, van y dan viajes y lo dejan perder, porque lo ponen a dar tantos viajes que lo que hacen es que decir. Hay personas que hasta el momento de esta lucha no sabían que tenían 300, 400 mil, 500 mil pesos en la fondo de pensiones, y se dieron cuenta ahora porque le decían AFP y pensaban que era un partido político. Mucha gente me lo han confesado, me han dicho, mire, yo tengo 800 mil y le confieso mi ignorancia, yo no sabía que eso existía. Así es. Entonces, a raíz de la lucha muchas personas se han dado cuenta de que tienen unos fondos de pensiones para su retiro. Y hoy nosotros con este proyecto de ley lo que buscamos es modificar precisamente que la gente pueda acceder a los fondos de pensiones con este 30%. Y además es una ley de carácter transitorio, es una ley de carácter único. Sencillamente es un retiro único. Exacto. En este momento. Que la gente no esperaba. ¿Quién esperaba una pandemia? ¿Quién sabía que su situación económica iba a empeorar en estas condiciones? ¿Quién se imaginó que en este momento no iba a tener trabajo? Entonces, en un momento como este, es conveniente la solidaridad de quienes, de esos empresarios que toda la vida se han beneficiado a los trabajadores, del propio Estado Dominicano que se ha servido con la cuchara grande en más de un 80% del dinero de los trabajadores y que bien ha dicho que el desembolso de este dinero, de este fondo considerable, el único fondo que tiene la República Dominicana de los trabajadores. La gente ha abierto tanto los ojos, Pedro, a mí me ha marcado mucho el tema, porque por ejemplo, en mis redes están llenas de eso, hablen del 30% y la gente te está dando seguimiento, ¿por qué? Porque ha despertado. Entonces, ya para nosotros concluir, ¿qué llamado, o sea, qué llamado no, qué palabra de aliento tú le vas a dar a la población en base a este proyecto paralizado en el Senado? Porque en el Senado este proyecto todavía, aunque hay un periodo de transición, no se sabe qué va a pasar. ¿Qué tú le dices al pueblo en base a las AFP? ¿Cuál es la esperanza que el pueblo tiene? Lo primero es que tenemos senadores que están asumiendo la causa y están pidiendo tiempo o paciencia para ellos lograr el proyecto. Y lo segundo es que tenemos un pueblo que está dispuesto a lo que sea. Entonces ese pueblo que está dispuesto a jugar su rol, que esté preparado, porque en cualquier momento nosotros vamos al Senado de la República y en los próximos días vamos a entregarle 1 millón de firmas para convertir la iniciativa del 30% en la primera legislación de carácter popular que cursa en el Senado de la República. Todavía en el Congreso no ha llegado una iniciativa de carácter popular conforme a la Constitución que le permite a la población o una matrícula de un 2% poder presentar una iniciativa legislativa, así como lo presentan senadores y diputados, así como lo presenta el presidente de la República, así como lo presenta la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales y así como lo presenta la Junta Central Electoral en asuntos electorales. También la población tiene derecho a iniciativa popular. Y nosotros buscamos con la entrega de 1 millón de firmas que se incorporen todas estas firmas al proyecto para convertirla en la primera iniciativa de carácter popular a los fines de que los senadores se convenzan de que, si bien es cierto, un grupo reducido de millonarios que se han aprovechado del dinero del pueblo, de ricos que se han aprovechado del dinero del pueblo, que se han chupado el pueblo, que han secado el pueblo, si bien es cierto, ellos tienen derecho, pero también tienen derecho los dueños de ese dinero, que son los trabajadores. Entonces le hacemos llamado al pueblo de que estén seguros que no va a pasar la pandemia y no van a recibir el dinero de la El pueblo va a recibir su dinero porque cada día que pasa le da mayor sentido al proyecto de ley. Cada vez que la gente se ve, ahora mismo la gente con estos escolares, hay que comprar mesitas, hay que comprar sillas, hay que comprar computadoras, laptop, los libros, y colegios están exigiendo el uniforme también a los alumnos. Los uniformes para tomar las clases virtuales. O sea, uno se pregunta, ¿hay que hacer todo esto? Hay que sacar internet, que no tiene un buen internet, el que no tiene un buen internet en este momento. Entonces la gente ahora mismo están abandonando el sector
privado para irse al sector público. Así es. Entonces el sector público tiene limitaciones. Tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque el Estado va a proveer a los alumnos de computadora, supuestamente, ojalá que sea así, pero están hablando de 20 alumnos. O sea, ha reducido a la mitad. Entonces uno se pregunta, ¿en qué va a terminar todo esto? Entonces el único fondo que tienen los trabajadores considerable es el fondo de pensiones y un lugar específico a dónde le va a llegar. Por ejemplo, los programas FASE, ¿a dónde están yendo? Aquí los millonarios, los dueños de empresas, la multimillonarios, son los más beneficiados. Así es. Son los más beneficiados. Entonces nosotros con el dinero del pueblo, con préstamos, con colocación de bonos, estamos costeándole la nómina a esos empresarios que están produciendo ya capacidad. Entonces tú te preguntas y dices, pero muchas veces los trabajadores dicen, me están descontando. No, es que los programas FASE no es una asistencia social a los trabajadores, es una ayuda a los empresarios que tienen nómina para pagarle una parte de la nómina. Sí. Le están pagando parte de la nómina, entonces la gente dice, me están descontando. Hay un compromiso. Entonces aquí uno está mirando que el gobierno pasado y el que se acaba de instalar con mayor rigor es un gobierno de la burguesía, es un gobierno de los ricos y no de los pobres. Este es un gobierno que sus señales, yo no voy a esperar que pasen 100 días, porque ya yo vi este gobierno y ya yo sé lo que es este gobierno. Este es un gobierno de la burguesía. Este es un gobierno, como ya han dicho, de los popis, los guau los tiraban para la esquina. Y aquí todo el mundo lo está mirando. Es más, usted solamente tiene que ver la grande fortuna en su declaración de jurado. Ni siquiera los que están saliendo del gobierno, que dicen que se lo llevaron todo en las uñas, han podido compararse con los que están entrando. Entonces, estamos hablando de un gobierno de la burguesía, de los empresarios, que hace rato en la campaña Luis Abinader le dio la espalda a los trabajadores. Hace rato que Luis Abinader le dio la espalda a los trabajadores, hace tiempo. Ya Luis Abinader le dio la espalda a los trabajadores. Bueno, pues gracias Pedro por dedicarme este tiempecito. Y nada, vamos a pasar tu entrevista, la vamos a subir. La gente tiene muchas inquietudes, la gente tiene mucha laguna. La gente lo que entiende es que quiere su dinero y manda a los periodistas, nos llaman para que hablemos sobre esto. Entonces, yo te felicito y es un proyecto que hay que darle seguimiento. La gente te está viendo como el héroe de este proyecto, sí, de verdad, porque el que no sabía... Que me vean como el legislador que está haciendo su trabajo, que no está viniendo a levantar la mano y a cobrar un cheque, sino que vengo a cumplir con mi responsabilidad. Como debe ser. Bueno, Pedro, pues gracias entonces por estar con nosotros. Gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias.